a continuar. Hace 8 días estuvimos hablando acerca, bueno, el tema general que hemos comenzado tiene que ver con pasar de la sombra a la sustancia. ¿Qué indica esa temática que vamos a ir viendo? Las sombras, los tipos, las figuras que el Señor o de la manera como el Señor habló en el Testamento Antiguo, teniendo en cuenta que cuando el Señor habló a su pueblo antiguamente, todos los elementos, todas las figuras, las sombras que el Señor usó, las usó con el fin de anticipar que un día la sustancia de esa sombra, la realidad del cumplimiento de esa figura o el antitipo de ese tipo, vendría en Cristo. Por lo tanto, se hace necesario hoy que nosotros se nos ilumine o se nos alumbre en nuestro entendimiento estas verdades eternas. Porque lamentablemente la iglesia pues está viviendo en sombras, en figuras, y no ha transicionado a la realidad presente, a la sustancia que ya está presente en Cristo Jesús. En alguna ocasión el apóstol Pedro en una de sus cartas dice: pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga o crezca en nuestros corazones. Para muchos creyentes que no han entendido todavía estas verdades, piensan que la Biblia es la palabra profética más segura. El escritor ahí está diciendo que la palabra profética más segura era lo que hasta entonces había escrito, que era la ley y los profetas. Pero claramente el escritor dijo que esa palabra, la ley y los profetas, eran una antorcha que alumbraban la oscuridad hasta que el día esclarezca. Es otro tema que la iglesia, o que debemos entender como iglesia, y es el tema del día. Porque cuando la Biblia habla de día, el día del Señor, el día de la buena voluntad del Señor, automáticamente pensamos en un día de 24 horas, porque nuestra mente humana racional lo piensa así. Pero es bien importante que entendamos que el día de Dios es Cristo mismo. Ese día, dice el escritor, el apóstol Pedro, hasta que el día esclarezca. Él es el día. Y el lucero de la mañana, Él es el lucero de la mañana, salga o nazca en nuestros corazones. Entonces, esa palabra profética, los profetas, fue una antorcha hasta que el lucero de la mañana nació o nace en el corazón de una persona. Como lo decía con mis hermanos en la clase de los miércoles. Una antorcha simplemente no tiene ninguna clase de capacidad de compararse al día, al lucero. Una antorcha es una luz opaca, donde apenas se puede medio ver, pero el día o el lucero es una luz transparente y clara, y es Cristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo, pero también dijo: ustedes son la luz del mundo. Por lo tanto, entender esta realidad que ahora nosotros vivimos en la sustancia cambiará el panorama para el creyente, para el Hijo de Dios. Hará de los hijos de Dios hombres y mujeres afirmados y confirmados en la verdad presente de Dios. Hará de la iglesia una iglesia entendida en las realidades de la gracia, el reino no opaco. Hará de la iglesia creyentes que no dependen ya de una actividad, que dependen de la gloriosa vida de Dios que está en ellos 24/7. Es entender esto, hará de la iglesia una iglesia capacitada para hacer luz al mundo, no una iglesia entretenida, no una iglesia empecinada en lo sensorial, sin negar las emociones, porque las tenemos, pero una iglesia que no es gobernada por emociones, sino por una convicción eterna que la hará ser trascendental en un mundo en caos, en un mundo lleno de religión sin vida. Por lo tanto, yo quiero invitarle en esta noche, mi amado, a que usted preste atención y que
disponga su corazón, su espíritu también esté dispuesto para que la palabra que hoy compartamos sea una poderosa comida en nuestro espíritu. Para iniciar voy a leer unos 3 versículos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 26 al 29. 26 al 29. Capítulo 12 de Hebreos, verso 26 al 29. Y la Biblia o la Escritura dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muy bien. Quiero darles una claridad un poquito de los textos que leímos. Ahí está hablando el escritor de Hebreos, porque Hebreos es el libro más claro con respecto a la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y en ese capítulo, en esos versos, está hablando de que el tiempo ya había llegado, de lo que Dios había anticipado, de remover todas las cosas movibles o todas las cosas que se pueden mover. Cuando dice todas las cosas movibles, está hablando de todas las sombras, de todos los rituales, de todas las figuras. Porque recuerden, los elementos que usaban en el tabernáculo eran movibles, cosas que se tenían que tomar cuando ellos se movilizaban de un lugar en el desierto a otro, desarmaban la carpa, cargaban todos los elementos que tenían sobre esos hombros de los sacerdotes y los establecían en otro lugar. Luego entonces el escritor de Hebreos dice: ya es tiempo de que entendamos que esas cosas movibles deben ser quitadas para que queden las inconmovibles. Y las inconmovibles son las eternas, aquellas cosas eternas que están en Cristo y que están ahora en nuestro espíritu. Por lo tanto, si usted analiza alguna sombra, por ejemplo, el Testamento Antiguo, me gusta mucho usar la sombra del aceite. Todavía la iglesia en un alto porcentaje a nivel general, usa el aceite para ungir las personas, para ungir los que van a ser ministros. Pero ese aceite era una cosa movible, simplemente era una sombra que usaban, un ungüento que usaban, que Dios había mandado hacerlo para ungir los sacerdotes, ungir los elementos del tabernáculo, los utensilios que usaban allí para el culto, pero que ese aceite simplemente era una figura, una sombra. Pero una vez que el Espíritu Santo, que es la vida de Dios, entra en los hijos, que es el cumplimiento de esa sombra, el Espíritu Santo es el cumplimiento de la sombra del aceite, que el Espíritu Santo es inconmovible, no se puede mover, es inconmovible, es eterno. Entonces, lo que está diciendo el autor es que el tiempo de la resurrección de Cristo hacia acá, cuando Cristo fue glorificado, ascendido, exaltado, manifestado, impartido, revelado a los hijos, hacia acá, todo tendría que operar en las cosas inconmovibles. Y se refiere a eso. Por eso dice el siguiente texto: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Tenga en cuenta que los reinos del Testamento Antiguo, los reyes de Israel que gobernaron Israel y Judá, diferentes reinos, también eran sombras del reino inconmovible. Esos eran reinos movibles, eran cosas movibles. Pero ahora en Cristo hemos recibido, o estamos constantemente recibiendo. Note que dice el texto: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Lo que dicen algunos estudiosos de la palabra, que cuando el texto dice tengamos gratitud, tiene que ver con la traducción Reina Valera y otras traducciones, porque cercano al griego lo que quiere decir es tengamos o vivamos
en gracia. Y mediante la gracia, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y tiene sentido, porque el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que él había servido a Dios, pero que no era él, sino la gracia de Dios en él. Es decir, en el reino inconmovible, el factor determinante para servir a Dios es la gracia. ¿Por qué? Porque ningún hombre terrenal o ningún ser humano puede servir a Dios en esta época de las cosas inconmovibles con cosas movibles, sino con la gracia de Dios que es inconmovible. Cuando alguien intenta servir a Dios desde las cosas movibles que ya fueron removidas, entonces está sirviendo a Dios desde otro pacto y obviamente está cometiendo una perversión a lo que el apóstol Pablo llama que se convierte en una maldición. Por lo tanto, también se le llamaría eso fuego extraño, ¿verdad? Eso se le llamaba fuego extraño en el libro de Levítico. Claro que sí, hermano, obviamente. Porque es aquello que se ofrece no desde la sustancia que está en nosotros, sino desde la sombra. Entonces, tengan en cuenta que las cosas inconmovibles, hablando de todo lo inconmovible, es todo aquello que el Padre reconcilió o reunió en Cristo. Todo lo inconmovible es aquello que el Padre reunió en Cristo. La palabra claramente dice que al Padre le plació reunir todas las cosas en Cristo. Porque dice la palabra claramente que en Él, en Cristo, por Él y para Él, son todas las cosas. Y lo más glorioso de esto, mis amados, es que también el texto dice que Él lo dio, o sea, a Cristo, después de haber reunido todas las cosas en Cristo, lo dio como cabeza a la iglesia. Miren lo que sigue, que es glorioso. La iglesia entonces, dice, es su plenitud. Dice, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Yo no sé si a usted esto le da una alegría. A mí esto me llena de gozo, el saber que el Padre reunió todas las cosas en Cristo, luego lo dio como cabeza a la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es decir, Cristo, note, el Padre se siente pleno en el Hijo, en Cristo. Y el Hijo, como cabeza, se siente pleno, completo en la iglesia. Ahora, desde esta realidad de las cosas inconmovibles, la iglesia debe cambiar la percepción que tiene de sí misma. ¿Por qué? Porque la iglesia por años ha tenido percepción de cenicienta, percepción de novia y no percepción de cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, sentada con él en lugares celestiales. Escúchame, la esposa del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Por lo tanto, amados, al entender esta vida de sustancia, de realidad, nosotros adquirimos por la gracia de Dios una seguridad y una competencia para servir al Dios vivo. Nuestra competencia viene de Dios, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3. Es decir, la competencia o el hecho de que Dios nos haya hecho competentes no se debe a nada de lo que nosotros hayamos logrado, no se debe a nada de lo que hayamos adquirido, ni a nuestra capacidad intelectual humana, sino que se debe a la gracia. Por eso, recibiendo un reino inconmovible, vivamos gracia. Y mediante esa gracia, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y el texto final dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese versículo tiene que entenderlo muy bien, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando leemos ese versículo final, está hablando de quemar, de quitar, de remover las cosas movibles. Ahora, si usted quiere servir en el reino inconmovible al Señor con cosas movibles, recuerde que nuestro Dios es fuego consumidor y que todo aquello que permanece en sombra en tiempos como hoy, el fuego de Dios tendrá que quemarlo. Es decir, no se puede sostener, no se puede sostener nada que no sea inconmovible de la misma naturaleza del rey y del reino en el cual hemos nosotros recibido. Yo no sé si a usted esto le da gozo, pero me llena de gozo, amado. ¿Por qué? Porque la iglesia ahora tiene que saber que es una iglesia inconmovible. Mucha gente dice, ay, la iglesia se está acabando, ay, la iglesia está fría, ay, la iglesia está dormida. La iglesia, el Padre la ve perfecta en el Hijo y el Hijo la ve como su plenitud. Ahora, depende de qué ojos tú la estés viendo.
Si estás viendo la iglesia desde las cosas movibles o que se pueden remover, entonces estás viendo con unas gafas o con unos lentes totalmente anticristo. Pero si tú ves la iglesia con el lente del Espíritu, estás viendo una iglesia gloriosa, victoriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, preparada y preparándose en el proceso continuo en esta tierra. ¿Para qué? Para ser la expresión gloriosa de la vida del resucitado, y entonces se pueda cumplir lo que la palabra en Romanos dice: la tierra está gimiendo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero escúcheme, hijos que viven en la sustancia, en las cosas inconmovibles. Y hace 8 días tocamos el tema un poco del bautismo en agua, ¿verdad? Yo sé que ustedes se acuerdan, es un tema muy neurálgico, muy delicado, porque hay personas, escúcheme bien, o la iglesia, si tú le quitas algunas cosas a la iglesia, es como si les quitaras el evangelio. Tú le quitas de la predicación a un ministro normal, tradicional, al diablo, y se queda sin predicación, sin mensaje. Tú le quitas a un ministro, le quitas cosas como esta, como el bautismo en agua, como sombras, y se queda sin evangelio. Parece que el evangelio fuera ese tipo de cosas que bien dice la palabra que ya en Cristo tuvieron su cumplimiento. De manera que quiero rogarles que hoy ustedes tengan bastante dispuesto su corazón para que continuemos con la tarea que nos hemos trazado, y es de pasar de la sombra a la sustancia, porque el Señor ya nos pasó, nos llevó. Lo que pasa es que a veces nos pasa como el pueblo de Israel. Están en el desierto rumbo a la tierra prometida, pero su corazón estaba todavía en Egipto. Y muchas veces los hijos de Dios estamos en Cristo, pero todavía nuestro corazón está ¿dónde? Allá, en Egipto. Tú tienes que estar en Cristo, tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu alma, todo bajo el gobierno del reino inconmovible que hemos recibido. Por lo tanto, amado, si vemos que estamos hablando de las sombras, entonces en el tiempo del Testamento Antiguo, en el tiempo de la ley de Moisés, el agua jugaba un papel fundamental. El agua física era usada en el tabernáculo permanentemente, no podía faltar. ¿Por qué? Porque todo tenía que ser lavado allí, y también los ministros, los sacerdotes que iban a ministrar en el tabernáculo tenían que bautizarse en esa agua para poder presentarse ante Dios. Note, pero ese era un bautismo, era un lavamiento externo. Y de ahí entendemos entonces lo que dice Hebreos capítulo 9, más o menos el verso 6, que el antiguo pacto, su culto consistía solo en comidas, bebidas y diversas abluciones. Y la palabra abluciones allí es diversos tipos de bautismo. Por lo tanto, ese bautismo de agua física que se usaba en la parte externa de la persona era una sombra del bautismo en Cristo, que no sería algo externo para lavar mi piel, sino que sería una inmersión total en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es decir, en el nombre. Yo les expliqué hace 8 días qué significaba cuando Jesús dijo: bautícenlos en el nombre. Y les expliqué claramente que bautizar es sumergir, meter dentro, hacia adentro del nombre. Pero cuando hablamos de nombre, no hablamos de algo que yo tengo que pronunciar. No habla de un sonido fonético, habla de una naturaleza, habla del carácter, habla del propósito, de la revelación y de la identidad que adquiere un hijo de Dios cuando está en el nombre, metido en el nombre, es decir, en Cristo. Por lo tanto, cuando Jesús en Mateo 28:19 le dice a los discípulos: vayan, hagan discípulos bautizándoles, automáticamente los creyentes, cuando leen bautizándoles, como que en la mente le agregan en agua. Pero el texto no dice en agua, el texto dice en el nombre. En el nombre. Ya les dije que la preposición en es hacia adentro del nombre. Y el mismo texto nos da la respuesta de cómo hacer ese tipo de bautismo. Y nos dice la siguiente parte es enseñándoles. Es decir, es una inmersión hacia adentro del nombre. ¿Con qué metodología? Con la enseñanza. Nadie puede ser bautizado en Cristo a menos que sea inmerso en el conocimiento del nombre,
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, por así decirlo, y que su naturaleza, y que su carácter, y que su identidad, y que el propósito eterno, y que la revelación de Dios en Cristo sea lavando, impregnando a esa persona, hermano. Mire, cuando un hijo de Dios va en el nombre de Cristo Jesús, no es el nombre, el sonido de las letras, es el sonido de la naturaleza, de la identidad, de la revelación, del propósito y del carácter, lo que genera una influencia en el ámbito donde los hijos de Dios, bautizados en el nombre, operan. Por lo tanto, repito, el bautismo en agua del Antiguo Testamento era una sombra del bautismo en el nombre, en Cristo, en el Nuevo Testamento. Y entonces yo sé que algunos de ustedes podrán decir, ah, pastor, ¿y por qué Pedro mandó bautizar en aguas en el nombre de Jesús? Claro que sí. Yo sé que usted lo está pensando, pero yo lo voy a responder tranquilo antes de que usted lo diga. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era un apóstol judío, literalmente judío. Pedro todavía, cuando dijo en Hechos 2 y en Hechos 3 todas esas cosas, Pedro estaba todavía con su mentalidad hebrea, con su mentalidad de la ley de Moisés, al punto que en Hechos capítulo 10, Dios tiene que confrontar a Pedro. ¿Por qué? Porque para Pedro, el hecho de que un romano pudiese ser parte del pueblo de Dios era una abominación, y mucho peor que él, Pedro mismo, ese discípulo apóstol, fuera a entrar a la casa de un romano. Eso no se veía, eso no se podía hacer, porque para los judíos los romanos eran tenidos como demonios. En Hechos 10, Pedro tiene hambre, está orando en la azotea y el Señor le muestra un gran lienzo, y usted lo sabe. Y el lienzo contenía de todo tipo de animales impuros que Dios les había prohibido en la ley de Moisés. Note que Dios está asociándole la ley de Moisés a Pedro para sacarle de la cabeza su estructura legalista, porque todavía no había transicionado. Y entonces cuando el Señor le muestra el gran lienzo, Pedro tiene hambre, le dice, Pedro, levántate, mata y come. La primera frase que Pedro le responde al Señor es, no, Señor, no. Note, es la frase más común en un legalista, no. ¿Sí me explico? Un legalista todo te va a decir no. Si Pedro le dijo no al Señor y le argumentó, porque yo jamás, ojo, he comido cosa común o inmunda. Y la respuesta del Señor es, no llames inmundo o común a lo que yo santifiqué. Note que el verbo santificar lo está el Señor usando en pasado, porque la obra de la cruz, mis amados, escúcheme bien, la obra de la cruz es tan grande que nada, por más diminuto que sea, se le escapó, ni por muy grande que sea, se le escapó al Señor en la obra de la cruz de que no lo consumara, o en este caso, lo santificara. Cuando Pedro escucha eso, entonces dice, ¿qué hago, Señor? Y le dijo al Señor, levántate y ve a la casa de un centurión romano llamado Cornelio, porque ya a él también yo le he hablado. Y ahí fue peor, Señor, a un centurión romano. Sin embargo, Pedro a regañadientes fue, ¿sí? Cuando llegó a la casa del centurión romano de Cornelio y entró y se dio cuenta que todos fueron automáticamente llenos del Espíritu Santo, y se asombraron de que también a los gentiles les hubiese dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, usted me va a decir entonces por qué Pedro mandó a bautizar. Y yo le voy a responder porque Pedro todavía era un legalista y estaba pegado a la ley. A Pedro se le olvidó que en el Jordán Jesús, cuando fue a bautizarse delante de Juan, Jesús le dijo a Pedro, dijo a la gente, este hombre, o sea Jesús, mejor dicho, Pedro dijo, yo los bautizo con agua, pero este que viene tras mí, o sea Jesús, lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Note, cuando usted tiene que aprender a leer el español, cuando él dice, yo lo hago con agua, pero, ¿ese pero qué significa? ¿Que lo va a hacer igual el otro? No, el pero es un contraste. ¿Oyeron? El pero es un contraste, pero el que viene detrás de mí, o sea Jesús, lo hará con Espíritu Santo y fuego. Note, esa declaración de Juan es automáticamente clara a decirnos o a enseñarnos a nosotros que Jesús no venía a bautizar en aguas físicas, porque venía a cumplir la ley. Él sí se bautizó con agua para que entonces la ley fuese cumplida, la justicia de la ley, y todos los que naciesen en Cristo serían bautizados
en el nombre, hacia adentro, en el cuerpo, por el mismo Espíritu. Qué glorioso es comprender estas verdades eternas. Entonces, mis amados, cualquier lavamiento que usted lea en el Antiguo Testamento era una sombra. Que también leímos, ¿no? Hace 8 días, como en Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo también asocia lo mismo, la circuncisión igual. Dice que la circuncisión en los judíos era física. Ellos se cortaban el prepucio de su miembro, de su pene. Pero dice ahora la palabra, todos ustedes han sido circuncidados ahora en Cristo. La pregunta a los hermanos que están acá, los varones, ¿te cortaron el pene? No, te cortaron la naturaleza pecaminosa. Es la verdadera circuncisión. De la circuncisión física del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, era una sombra de la circuncisión espiritual que Dios haría en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz. Cuando Cristo resucita y a todo aquel que le recibe por gracia, automáticamente su naturaleza pecaminosa es circuncidada, es quitada, es amputada. Y en cambio de esa le es dada la naturaleza divina para tener la misma genética de Dios. Por lo tanto, ¿cómo voy yo entonces a pensar que si la circuncisión física era sombra y lo aceptan los creyentes? Porque yo le he dicho a muchos hermanos, si usted todavía piensa que tiene que hacerlo con agua hoy, entonces también vamos a afilar el cuchillo. Los que quieran bautizarse acá en agua, también los vamos a circuncidar. ¿Sí me explico? ¿Estamos todos acá? Sí. Perdón, hermanos, un momento. Sí, amén. Sí, pastor. Bien, mis amados. Entonces, si usted quiere que lo circunciden, nomás me dice. Y yo comienzo a practicar desde ya, a afilar el cuchillo. Esto es igual. Y el Señor asocia la circuncisión como sombra y nos enseña la circuncisión como sustancia. Nos muestra, dice también Colosenses 2, en él también fueron bautizados por medio de la resurrección de Cristo. Habla del bautismo ya como sustancia. Entonces, yo he hecho las preguntas muchas veces. Yo sé que todos ustedes, yo también los fui bautizados en agua física. Pero yo les quiero decir que yo no experimenté ningún cambio cuando me metieron al río. Yo no dejé de ser tenía como 12 años, no dejé de ser desobediente a mi papá y a mi mamá. Seguí igual. Nada produjo en mi vida real, en mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque era una sombra. Porque lo que realmente produce transformación es la sustancia. Tenga en cuenta, todas las sombras del Testamento Antiguo, todos los tipos, las figuras, todos los elementos hablan de Cristo. Por eso al Padre le plació, repito esto, hermanos, porque yo sé que esto necesita ser entendido. Al Padre le plació reunir todas las cosas en Cristo, todas, y luego impartir al Hijo como vida, como espíritu vivificante en nosotros, para que en él usted quedara circuncidado, usted quedara bautizado, usted quedara comiendo el pan y el vino, que vino en la plenitud, usted quedara, mejor dicho, ungido, usted quedara lavado, usted quedara vivificado, usted quedara también justificado, santificado, una vez para siempre. De manera, mis amados, que bienvenidos a esta clase que es como comerse uno el mejor manjar que a usted le guste. ¿Oyó? Esto es alimento para su vida espiritual. Entonces, todo lo natural, escúcheme, todo lo natural y las cosas externas que la Biblia nos muestra en el Testamento Antiguo fueron sacudidas y quemadas en el juicio de la cruz. Voy a repetir eso porque es importante. Todo lo natural y las cosas externas que veíamos como elementos en el Testamento Antiguo y que hacían parte de la ley de Moisés fueron sacudidas, quemadas en el juicio de la cruz. Porque si usted quiere saber, la cruz fue un juicio. Dios juzgó al pecado. Dios juzgó al mundo. Dios juzgó al diablo. Dios juzgó las tinieblas. Dios juzgó la muerte en Cristo. El gran juicio.
Escúcheme esto que le quiero decir a manera de adelanto para una clase por allá del año 26. Si usted está esperando un juicio mayor que el que hubo en la cruz, usted está desvalorizando o devaluando el juicio o la obra de la cruz. Repito esto, no hay nada más grande que lo que allí se llevó a cabo. No hay obra más grande que Dios pueda hacer que lo que allí se llevó a cabo. Por lo tanto, si no se nos revela la obra de la cruz, vamos a vivir ansiosos, esperando que algo ocurra todos los días y cada año anunciando cosas nuevas. Este es el año de las cosas nuevas. La obra de la cruz es el ámbito. Note la palabra que uso, ámbito. No uso hecho histórico, porque la cruz histórica es otra cosa, pero la cruz como ámbito es otra cosa. Porque la verdadera cruz, o el Hijo, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. La crucifixión fue un hecho histórico en el año 33, pero la cruz, la obra de la cruz, es una realidad eterna desde antes de la fundación del mundo. Amados, ¿por qué el pastor nos habla de estas cosas? Porque la verdad es que siento una carga constantemente. Yo creo que el Señor me mandó, o yo más bien tomo el texto cuando el Señor le habló a Pablo en Hechos 26, que Pablo narra su conversión y él dice, que el Señor le dice, yo te he puesto por ministro para que abras los ojos, para que abras los ojos a la gente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Cristo. Entonces, todo aquel que es un ministro competente agarra para sí esta tarea. Mi tarea es abrir ojos, ¿vale? Mi tarea es abrir ojos. Alguien me dijo, pastor, yo quiero que usted ore por mí, yo quiero saber qué tiene Dios preparado para mí en el futuro. Yo le dije, no, yo le voy a decir a usted qué hizo Dios en Cristo para usted hace 2000 años. A mí no me venga con el cuento de que le diga qué hizo Dios, qué quiere Dios en el futuro para usted. Entonces, yo no estoy para adivinarle a nadie el futuro. Yo estoy para abrirle los ojos acerca de la cosa más grande que jamás ha habido, que en Cristo fue hecha. Entonces, que también usted se convierta, hermano, en alguien que abra ojos. No le dé miedo. Yo sé que a veces da miedo, porque le van a decir que eso es una falsa doctrina. Si a Jesús le hubiese dado miedo, cuando se enfrentó a los sacerdotes puestos por Dios, los fariseos, gente elocuente, santa en la época, que tenían como argumento y como fundamento la ley que Dios mismo había dictado. Aparece un hombre diciendo, es que yo soy la ley, es que yo soy el sábado, es que yo soy la luz, es que ustedes son de vuestro padre el diablo. Y eso, se imagina, él sabía que moriría por eso, pero nunca tuvo miedo. ¿Por qué tenemos miedo hoy nosotros? Sí, yo sé que tienes miedo porque dices, ay, pastor, es que casi no entiendo, no sé mucho, pero vamos a comenzar a caminar en fe. Aquello que tú comprendes, lo emprendes hablándole a otros de Dios. Pues lo que no entiendas, no lo comuniques porque vas a confundir. Pero cuando a ti algo se te ilumina, no habrá nada que te cierre la boca, porque entonces serás un ministro a quien el Padre ha puesto ¿para qué? Para abrir los ojos a las personas. Entonces, no puede permanecer frente a la realidad de Dios, de la sustancia, las cosas movibles, las cosas que en la cruz fueron quemadas. No pueden permanecer, porque solo permanece lo que contiene la misma naturaleza del Rey del reino, el cual estamos y hemos recibido. Entonces, mis amados, así como la circuncisión ahora es interna, totalmente interna, también el bautismo en aguas no era una sombra y ahora es interno, donde él quitó con su sangre, nos lavó con su sangre y nos metió así, nos atrajo a sí mismo. Entonces, ¿qué podemos escuchar? Objeciones por montones. Por ejemplo, la gente puede objetar, pero los discípulos se bautizaron en aguas, ¿verdad?
Y ese bautismo que ellos ordenaron es un bautismo ordenado por el Espíritu, ¿verdad? Entonces la respuesta que le podríamos dar es la siguiente: estás en un gran error. ¿Sabe por qué? Porque cuando se habla del verdadero bautismo, cuando lo habló Jesús, lo habló Pablo, nunca se refirieron a lavamientos externos, sino a un lavamiento interno del corazón. El evangelio es escúcheme, la ministración. ¿Entiende esa frase? El evangelio es la ministración de las cosas internas. Si usted quiere anotarla para que no se lo olvide, hágalo. El evangelio es la ministración de las cosas internas que son eternas, es decir, sustancia, que nada lo puede quemar ni remover. Imagínese la salvación de Dios. ¿Quién se la puede quitar a usted? Nadie, porque usted ahora está en Cristo, hecho uno con Él. Entonces, el evangelio es la ministración o la dispensación, dispensar a otros el poder de las cosas internas, es decir, las cosas inconmovibles. De manera, mis amados, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para entender esta realidad de la sustancia? Que nuestros ojos sean abiertos, que los ojos de la gente sean abiertos. Y esta es la oración constante: Señor, abre los ojos de tu cuerpo, de tu pueblo. Abre los ojos, y que también usted tome esa oración. Escúcheme, nada malo con que ore por sus problemas domésticos, pero ore porque las cosas inconmovibles, eternas e internas le sean reveladas. A usted, a los suyos, a la gente que le rodea, a la iglesia, a los hermanos que se congregan. Es nuestra oración. Cuando entendemos el nuevo pacto, ya no estamos pensando solo en orar para que el Señor me haga, me ayude, me dé, No, en el nuevo pacto ahora la oración es una oración corporativa. Señor, abre nuestros ojos. Señor, revélanos a Cristo. Señor, revélanos el poder de las cosas eternas, inconmovibles. Revélanos la sustancia, Señor. Quema toda sombra en mí todavía, Señor. Entonces, esas oraciones deben ser permanentes en nosotros, hermano, ¿verdad? Entonces, en este nuevo pacto, el lavamiento, el bautismo del Espíritu es un lavamiento espiritual. Como la circuncisión en el Espíritu es un corte o una amputación de una naturaleza pecaminosa. Como el aceite ahora es una unción que tiene nombre, se llama Cristo. Él es la unción. La palabra Cristo significa ungido. Él es la unción. Entonces, todas esas cosas que ya están en nosotros como sustancia, sería como devaluar, menospreciar esa maravillosa obra de las cosas inconmovibles cuando queremos volver a las cosas movibles. El trabajo y la tarea y por así decirlo, el enojo del escritor de la carta de los Hebreos era eso. ¿Cómo es posible que ustedes, después de tanto tiempo, dice en el capítulo 5 de Hebreos, después de tanto tiempo tengan que volverles a explicar cuáles son los primeros rudimentos, debiendo ser ya maestros? Tienen necesidad de leche. ¿Por qué? Porque la leche ahí se refiere a los rudimentos, a los elementos que ellos conocían de la ley. La palabra rudimento es elemento. Es igual a elemento, rudimento, un elemento que ya cumplió su función, pero que ahora la sustancia está acá. Noten, la semilla, mientras está sin romperse, todavía está ahí sin que pase nada. Pero cuando la semilla brota, que queda el cascarón de la semilla, ese cascarón se llama rudimento. Fue útil en un tiempo, pero cuando la semilla comienza a germinar, lo primero que bota es el cascaroncito, porque ya no le sirve. Cuando la mariposa quiere pasar de gusano, de oruga a mariposa, tiene que soltar ese caparazón de gusano, porque ya no le sirve. Si el creyente quiere transicionar de la sombra a la sustancia, de la ley de Moisés a la gracia, de la vida externa a la interna y eterna, tiene que soltar toda sombra que le entretiene, le detiene y le paraliza y le pone un velo para que no vea
la realidad del Espíritu. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios 3 que cuando todavía la gente que no tiene la revelación del nuevo pacto lee a Moisés, el velo permanece en el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Seguimos entonces. Hay algunos textos que quiero que leamos. Algunos textos. Por ejemplo, no sé si tienen Biblias allí, pero ayúdenme a leer, por favor. A los judíos, antes de leer, a los judíos Dios les estuvo anunciando muchas veces. A través de todas las cosas que el Señor les pedía, les estaba anunciando lo que vendría, solo que ellos no sabían. Y no tenían ninguna revelación, pues obviamente eran de corazón duro. Moisés sí sabía, porque Moisés en cierta ocasión dijo, profeta como yo les levantará el Señor. A él tendrán que escuchar, hablando de Cristo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que la piedra, la roca, note, la roca le seguía en el desierto. La roca que le seguía, y esta roca era Cristo. Por lo tanto, en varios textos bíblicos encontramos como este deseo del Señor a que el hombre realmente, ya estando todavía en la época del antiguo pacto, de que el hombre pasara de la práctica externa a la interna, pero ellos no entendían. Por ejemplo, Jeremías 4:3. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Jeremías 4:3. Amén. Dice, Por favor. porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Harad el campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Sigo? Muy bien. Y no sembréis entre espinos, ¿verdad? Hará el campo para... Esa expresión era una expresión muy profética para ellos, pero no entendieron. No sembréis entre espinos, ¿por qué? Que los espinos tipifican cosas que se tragan la sustancia o la semilla. Hay otro versículo también en Deuteronomio 10:16, por favor. Deuteronomio 10:16. Por favor, ¿lo pueden leer? Ya, sí, señor. ¿10 qué? 10:16. Pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Note, ahí les estaba ya diciendo que circuncide ¿qué? ¿Cuál prepucio? ¿El del pipí o el del corazón? El del corazón. El del corazón, ¿verdad? No era ya el del miembro viril del hombre. Pero ellos, ¿se imagina ellos qué pensarían en el momento? ¿Qué quiere decir con esto? Piense usted ellos qué pensarían, ¿verdad? ¿Cómo así que vamos a circuncidar el prepucio del corazón? Si hacemos eso, pues nos morimos, porque una de las cosas que tiene la gente cuando está en la sombra es que todo lo entiende de manera literal. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los judíos, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna? ¿Qué dijeron ellos? ¿Está loco? ¿Cómo dice que comamos su carne? Note, miren lo que hace la sombra. La sombra le pone un velo a las personas. Cuando Dios les dice a ellos allá en Deuteronomio que circunciden el prepucio de su corazón, lo que les estaba queriendo decir era, tengan un corazón limpio, quiten la suciedad del corazón. Pero no entendían, que fue lo que obviamente tiempo después Cristo hizo. Hermano, cuando usted creyó en Cristo, cuando el Padre le llamó a usted, Él lo circuncidó a usted, ¿vale? ¿Tiene claro eso? Él lo circuncidó. Él le cortó el prepucio de su corazón, pero allí prepucio del corazón habla de la naturaleza pecaminosa. En Cristo hemos sido circuncidados. Ya en usted lo tiene que saber, no está la naturaleza pecaminosa. Y la respuesta que muchos me dan, ¿y por qué, pastor, seguimos, la gente sigue pecando? Lo he explicado en la clase, en la iglesia acá, de ustedes, porque todos esos pecados están todavía en la mente quedó viciada al viejo hombre que ya fue quitado. Por eso Pablo dice que ahora la manera de ser ¿qué? Transformados es renovando nuestra mente, cambiando la manera de pensar o la mente. Entonces, esa circuncisión Dios no te la hizo a ti física.
Igual es con el bautismo en aguas. Antiguamente se lavaban, era una sombra, pero ahora en Cristo. Una vez creíste en Cristo, fuiste bautizado en el nombre, sumergido, metido dentro de Cristo. Entonces, amados, imagínense, repito, ¿qué podrían entender ellos cuando les decía el Señor? Circunciden pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcan más vuestra cerviz. Imagínese usted. Tengo otro versículo acá, Ezequiel 18:31. Ezequiel 18:31. ¿Qué dice, por favor? ¿No lo encontraron? Ezequiel 18:31. No, tiene que leerlo yo. Pastor, Sí, señora. Amén. deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque habrías de morir, oh pueblo de Israel. Exactamente. Note lo que dice, dejen atrás todas las cosas malas y tengan un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La pregunta es, ¿ellos lo podían hacer? A ver, ¿lo podían hacer los hijos de No Israel? podían, no No podían. podían. ¿Sabe por qué? Ezequiel 38, ¿qué? El que leímos ahorita fue Ezequiel 38. 18:31. Fue el que leímos. Ah, ok, gracias. Sí, ellos no podían hacer eso, tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque esa obra únicamente la podía hacer Dios al circuncidar el corazón o al circuncidar la naturaleza pecaminosa. Pero Dios se los estaba pidiendo a ellos. Ahora, ¿sabe usted que hay preguntas retóricas? ¿Cuáles son las preguntas retóricas? Aquellas que no exigen respuesta. Ahora, Dios sabía que ellos no podían hacerlo. Sin embargo, les estaba hablando fuertemente, pero sí les estaba diciendo que un día eso iba a ocurrir, porque Ezequiel más adelante lo anuncia. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, de ellos, ¿verdad? Entonces, Dios lo vino hablando desde tiempo atrás. Lo venía diciendo, solo que ellos no lo podían entender, ni mucho menos hacer, porque estaban en condición de muerte. Solo se podía efectuar toda esa sustancia, se podía llevar a cabo por Cristo mismo, matando y quitando, circuncidando nuestro corazón, que es quitando la naturaleza pecaminosa, clavándolo en la cruz y dándonos el espíritu nuevo. Y hay más versículos que nos muestran que Dios sí les estuvo hablando a ellos de esas cosas. Por ejemplo, hay otros versículos acá. Jeremías, ya lo leyeron, creo, 4:14, no lo han leído todavía. Jeremías 4:14, leyeron fue 4:3. Jeremías 4:14, ustedes lo conocen. ¿Qué dice Jeremías 4:14? Oh Jerusalén, Clama tu corazón de para que seas salvada. Ajá. ¿Lo repiten, por favor? Oh Jerusalén, ¿qué? ¿Hasta cuándo guardarás mi orden? Limpia tu corazón Ajá. para que seas salvada. ¿Hasta cuándo guardarás tus malos pensamientos? Muy bien. ¿Qué le pedía el Señor a ellos? Limpia tu corazón. Le hago una pregunta otra vez. ¿Lo podían hacer ellos? No. Era una condición para ser salvada. Pero la palabra que él estaba dando es una palabra profética, que un día en el Hijo Dios limpiaría, quitaría la suciedad y salvaría a su pueblo en Cristo. Tenemos más textos bíblicos, hay que leer textos bíblicos. Joel 2:13. Joel 2:13. Joel 2:13. Ajá, sí, señorita. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Gracias, hermana Yurlén. ¿Qué hacían ellos? Ellos rasgaban su vestido. ¿Y qué dice el Señor? Rasguen su corazón.
y no el vestido físico. ¿De qué les estaba anticipando? Que la única manera de que la salvación llegara a ellos era que lo que hacían externo se convirtiera en interno. Así es simple, mis amados. Ya no rasguen tanto sus vestidos, rasguen su corazón. No lo podían hacer, pero estaba diciendo que iba a ser así. En Cristo, ese rasgar del vestido externo es sombra ¿de qué? De la circuncisión y el rasgar el corazón como un velo para que entonces se pueda ver o puedan ver la sustancia. Ya para ir aterrizando un poquito. Tengo otros textos acá. ¿Vale? Por ejemplo, Isaías 1, yo voy a leer Isaías 1, 16 al 20. Voy a leerlo yo, a ver. Isaías 1, 16 al 20. Ponga cuidado. Dice así, miren lo que dice. Lavaos y limpiaos. Note. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. 18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces note que el verso 16, comienza diciendo, lavaos y limpiaos. ¿Ustedes creen que les estaba diciendo que se lavaran y se limpiaran por fuera? No. ¿Ustedes creen? No. ¿Cierto que no? No, señor. Pero ellos lo entendían de esa manera y seguían practicando el lavamiento por fuera. No había otra manera de hacerlo. Es más, escúcheme, ningún ser humano puede lavarse internamente. ¿Quién hace esa obra? Dios en Cristo, ¿verdad? El que Él nos ha lavado. Por eso cuando Jesús va a lavar los pies a los discípulos, que Pedro no quiere, Él dice una palabra muy importante. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, ¿qué es lo que limpia al hombre por dentro? Es la palabra, Cristo, la sustancia. Por fuera te puedes lavar. Y otro texto dice, aunque te laves con lejía, aunque te laves con el mejor jabón del mundo, tu pecado permanece, porque solo hay una manera. Hermanos, lo que yo he querido hablarles hoy, no he querido correr con esto porque tengo mucho que hablar, pero no quiero atragantarlos ni indigestarlos. Yo quiero que usted tenga en cuenta esto. Cada vez que usted lea, y le animo a que lea el Testamento Antiguo, vaya leyendo ya con una bendición que usted tiene, que usted ya tiene la sustancia. Cuando usted lea donde dice, por ejemplo, y la puerta del tabernáculo era de 4 colores, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, usted dice, oiga, si usted no entiende la sustancia, usted dice, ¿esto qué significará? No, lo que yo voy a hacer la cortina de mi casa de esos 4 colores. Así hay gente que lo hace. O me hago hasta un vestido de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Pero cuando entiendes la obra de la cruz, entiendes que esos colores todos hablan de la obra de Cristo. El azul habla de los cielos, del cielo, de lo celestial, ¿verdad? El púrpura habla de la realeza, del rey, ¿verdad? El lino habla de las acciones justas del santo, de los santos. Y el carmesí habla de la sangre de Cristo. O sea, note la puerta, la manera de entrar a Dios es a través de lo celestial, a través de el rey, a través de la obra del rey y a través de la sangre del rey. Noten lo que, cuando usted lee la puerta del tabernáculo, si usted no entiende la obra de Cristo, el nuevo pacto en la gracia, usted va a quedar nulo. Por eso es importante que entendamos la sustancia. Ay, pastor, ¿dónde consigo todo eso? Pues para eso estamos en estas clases, hermano, para que el Señor nos ayude a poder ir poco a poco aprendiendo. Que cuando usted lea el Testamento Antiguo, usted lo haga sin el velo, no como lo que dice Pablo en 2 de Corintios, que muchos leen a Moisés y el velo sigue puesto allí. Entonces, cuando usted lea, por ejemplo, que cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo,
3 días después estaban sin agua, encontraron un agua bonita, pero cuando tomaron el agua estaba amarga. Y el pueblo murmuró contra Moisés y contra Aarón y maldijo el pueblo, pero Dios le dijo a Moisés, corta un árbol y tíralo en el agua. Ay, pastor, ¿qué significa eso? Lo que hace que la amargura del pecado sea quitada es la cruz. El árbol es tipo de la cruz, ¿vale? Note, todo lo que leemos tiene su tipología, tiene su significado hoy después de la cruz. Entonces no falta el hermano que diga, no, tengo un agua ya, pastor, en mi casa tengo una laguna que no quiere, yo siembro pescado y no producen. Entonces uno como, cuando no entiende la sustancia, es bien ciego. Entonces dice, hermano, corte un árbol y bótelo a las aguas, porque así en el desierto pasó y el agua se volvió fértil, se volvió dulce. ¿Tiene aplicación eso? No. Entonces pasa igual. Escúcheme esto para ir terminando, para que se rían un poquito, como la hermana que tenía un esposo muy infiel. Digo, pastor, ¿qué hago con mi esposo? Y el pastor dijo, hermana, aquí tengo este tarro de aceite ungido. Cuando su esposo se duerma, únjale todas las partes íntimas para que deje de ser infiel, porque es aceite ungido. Eso fue verdad. Ojo. Entonces, ¿tiene aplicación eso? No, En este tiempo no, en este tiempo no. Obvio que no. Lo que tiene aplicación hoy es que el ungido, cuando habita en un hombre, él amputa, circuncida el corazón del hombre, le quita la naturaleza pecaminosa, y si en el proceso hay una metanoia permanente, esa persona es transformada conforme a la imagen de Cristo. Le hago una pregunta a los que están acá, quiero que todos me respondan con honestidad. ¿Necesitamos bautizarnos en agua física hoy? No, señor. No, No, señor. A ver, ¿por qué? Explíquenmelo, por favor. Quiero que me lo expliquen ahora ustedes a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque cuando Cristo murió en la cruz, él cumplió primero toda la ley mosaica. O sea, hasta ahí el velo fue rasgado en el templo y ya, listo, todos tenemos acceso a la presencia del Señor. 2, porque cuando yo conozco a Cristo y me hago en comunión, o sea, como una unión con Él, yo me sumerjo en el propósito de Él, me sumerjo en su diseño, me sumerjo en todo lo que Él tiene para mí. Entonces es ahí donde Él me lava, me limpia, me marca para su propósito, para su gloria. Bien, hermana, está bien, excelente. Bueno, muy bien. ¿Alguien más lo quiere explicar? Bueno, ya la hermana explicó ahí, yo creo que todos están entendidos en esto. Y vamos a seguir en la próxima clase con eso. Vamos a seguir porque tenemos que ir estudiando muchas sombras del Testamento Antiguo, así un poquito más específicamente. ¿Sí? Más específicamente. Vamos a ver cómo es la oración en el Antiguo Testamento, una oración de manera de sombra, y cómo es la oración en el Nuevo Pacto. ¿Sí? Vamos a ver cómo es la adoración también en el Testamento Antiguo, de manera de sombra, y cómo la adoración. Vamos a ver por qué Abel le agradó a Dios el sacrificio, por qué Caín no. O sea, un montón de cosas que uno comienza a ver desde la sombra y luego en la sustancia y dice, wow, qué glorioso que ahora en Cristo hemos sido trasladados de todo lo movible a lo inconmovible. Mis amados, ya llevamos una hora exacta hablando. Y no, realmente no hemos arrancado. Hoy quería arrancar en forma, pero bueno, no. Seguimos así como en introducción de la temática, porque esto es bastante importante que lo podamos digerir con calma, ¿vale? Pero lo que más nos interesa es que ustedes lo puedan también recibir, entender y lo puedan también compartir y explicar con claridad, ¿vale? ¿Algún aportes para irnos? A mí me acaban de volar el caspero, como dicen. ¿Cómo, hermano? A mí me acabaron de volar el caspero, o sea, le quitan a uno todas esas conceptos religiosos que uno trae, ¿sí me entiende? Entonces, primero, pues bueno, ya la vez pasada me quedó claro lo del bautismo, ¿cierto? Ahora, pues, me deja con muchas preguntas, pero bueno, todavía no las hago con respecto a lo del aceite, ¿sí? A lo del ungir. Ahora usted dice lo de la oración, entonces otra cosa también que me vuela la cabeza es, bueno, si el Señor viene y cumplió todo,
Entonces, ¿cómo quedamos con lo de la Santa Cena? No sé, son infinidad de cosas que se me vienen a la cabeza en este momento. Tranquila, hermana, como dijo alguien, vamos por partes. Pastor, David, bueno, ahora pues estamos inmersos en su nombre, en el nombre. Ujú. en el nombre, ¿sí? Pero eso va ligado también profundamente al aprendizaje Totalmente. diario, Sí, claro. Es, ¿cierto? porque si yo no aprendo, no voy a entender qué está en su naturaleza, en su carácter. Y ese aprendizaje está ligado a la manifestación diaria. Todo lo que aprendo, lo emprendo y se tiene que ver. Claro. Manifiesto. Así es, David. Muy bien. Hola, Hola, sí, ¿quién habla? hola, soy Marcelo de Argentina. De Argentina. Quería hacer una pregunta Sí, señor. con respecto al bautismo. Esto también podría ser, estamos sumergidos en la muerte y resurrección acerca de la crucifixión de Jesucristo. Totalmente, mi estimado Marcelo. Antes de continuar, me alegra mucho tenerlo por acá. Bienvenido a esta clase. No sabía que estaba alguien del país del churrasco, de la carne asada. Bienvenido. Sí, es la primera vez que participo. Excelente, me alegra. Note, la palabra claramente dice en Efesios, dice que cuando Cristo, bueno, comencemos por Romanos 6. Dice, sabiendo esto, note, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. Luego, Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó. Totalmente, el bautismo en Cristo está asociado de que cuando él muere, con él también morimos. Cuando él fue sepultado, con él también fuimos sepultados, pero cuando él resucitó, con él fuimos resucitados. Efesios 2:6. Luego dice, y juntamente, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Entonces, su pregunta sí es correcto lo que usted dice, mi amado. Ese es el bautismo más poderoso que hemos recibido en él. Morir Claro. con él, ser sepultados con él, pero también ser resucitados con él en una nueva creación, en un nuevo hombre, creado según Dios. Exactamente. Y atesorar todo lo concedido en esa cruz, lo que tenemos concedido para nosotros. Podemos atesorar todo lo que está encerrado en Cristo. Totalmente, hermano. Así es. Todo lo que el Padre reconcilió en Cristo es nuestro tesoro. Es nuestra realidad presente. Es nuestra vida. Debe ser atesorado. Debe ser algo que uno tiene que valorar, hermano. Y bueno, si sigo hablando voy a predicar otra vez, pero sí, así es. Tenemos que atesorar esto. Es un tesoro. Por eso dice que Jesús es una parábola que un hombre encontró un tesoro en un campo, fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo. Y vender es como un intercambio. Yo doy para recibir algo. Entonces, yo cuando Cristo muere en la cruz, él toma mi vida, es un intercambio, toma mi vida y me da la suya. Me da la que yo no puedo tener, me la da, pero quita la vida vieja mía de pecado y me da su vida. Es un intercambio. La cruz es un intercambio. Es muy poderoso, glorioso intercambio. Mi amado Marcelo, me alegra mucho charlar con usted y tenerlo en esta clase. Esto es una bendición. Bueno, Que estamos llegando hasta Argentina, glorioso, qué bueno. bueno, muchas Pero gracias. Argentina es como la cuna de los entendidos en el nuevo pacto. Apóstol Juan Balistreri, Fabián Liendo, Apóstol Gustavo Lara, Pastor David Firman, Pastor Lucas Márquez, un montón de gente allá. Lucas Márquez de Chile. De Chile, de Chile, ok. El Pastor Calviño, ¿lo han escuchado? ¿Lo ha escuchado? Sí, No, Calvino no. Calviño. Yo sí. Poderoso, muy poderoso. Y otros más, Jonathan Lara, mejor dicho. Okay. ¿Alguien más? Un aporte, nos vamos. yo, pastor. Hermana. Aquí cuando hablamos de que el Señor es fuego consumidor, usted nos hablaba, ¿no? De que el fuego consumidor nos habla de que es quitar
todo lo movible. O sea que aquí también, por ejemplo, cuando el texto nos dice que la obra de cada uno por fuego será probada, ahí también estamos hablando de ese fuego consumidor. O sea, no habla de un Dios castigador, sino habla de un Dios que lo que hace es quitar todo aquello que no es parte de su propósito, ¿cierto? Totalmente, mi hermana Arelis. Todo aquello que es movible, que es sombra, que no es sustancia, ante el fuego de esta vida, de este espíritu glorioso, es el quemado. Por eso dice la palabra, mire cada uno cómo sobreedifica, porque el fuego va a probar lo que sobreedificó. Si permanece, bien, sobreedificó bien. Entonces, cuando dice madera, heno, hojarasca, está hablando de todo lo humano, que es sombra y es externo. Pero cuando dice piedras preciosas, oro y plata, está hablando del carácter de Cristo. Entonces, el fuego consumidor es el carácter de Dios que no tolera nada que no sea Cristo. ¿Vale? Señor. Listo, mis amados. Tengo que dejarlo ya. Me alegra mucho compartir con ustedes. Nos vemos el próximo martes. Y por la página de Facebook de la congregación de la iglesia también, el domingo, la predicación la pueden ver en la página Centro Integral Vida y Luz. Los que no están allí, entren a la página, le dan me gusta y le va a llegar la notificación cada vez que se suba una predicación. Oremos. Señor, te agradecemos por este privilegio maravilloso de poder, Señor, ser parte de tu cuerpo, de aquella iglesia que es la plenitud de aquel que nos llena todo en todos. Padre, te pedimos que todo velo siga siendo quitado de nuestra mente, porque tú quitaste el velo principal. Ahora en nuestra mente quedan velos, pero son quitados a medida que vamos entendiendo y que el Espíritu va, Señor, llevándonos en esa conversión permanente. Todo velo se cae, operamos en la sustancia, no vivimos en la sombra. Cristo es nuestra sustancia, Él es nuestro todo. Por lo tanto, oro, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver y podamos oírte, Señor. Podamos, Señor, experimentar cada día esta gloriosa realidad en nosotros. Y que por la experiencia de la vida de Dios seamos edificados, nutridos, Señor, cada día. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Listo, mis amados. Un abrazo para todos. Amén, bendecidos. Bendecidos.